me dice Lucero que ya está con nosotros el doctor Andy Carrión para darle la bienvenida y el detalle de este interesante menú, tanto para la audiencia como para nuestro especialista invitado, doctor Carrión. Buenos días, bienvenido a la Ánfora de BIS Televisión. Muy buenos días, Néstor, y gracias por la invitación. Gracias por la participación, como siempre. ¿Por dónde empezamos, doctores? El menú está interesante como para tener una buena mesa. Creo que el tema de la presidenta de la República merece un comentario, un análisis de esta audiencia y de lo que puede ocurrir, porque también está el caso de genocidio. Pero creo que tiene otro trámite. El comentario suyo es importante, doctor. Los casos por los cuales actualmente viene siendo investigada la presidenta Dina Boluarte son los delitos de genocidio, el delito de lesiones graves, así como también el delito de homicidio calificado. Son estos tres delitos que, a entender de la Fiscalía, los maneja como hipótesis incriminatoria a raíz de las protestas sucedidas en los meses de diciembre y de enero del presente año. Es por ello que actualmente ella no solamente viene siendo investigada por estos casos, sino que además sus exministros como Pedro Angulo y sus actuales ministros como Otárola y los ministros del Interior y de Defensa. La Fiscalía, dentro de las diligencias, ha programado también la declaración de la propia presidenta Dina Boluarte, quien se había rehusado a asistir primigeniamente, puesto que no la habían citado de manera virtual, pero vemos que el día de hoy sí asistió a la declaración. Veamos qué es lo que ella ha declarado, porque también, al ser imputada, le asiste el derecho a guardar silencio, y veamos en la medida que pasan las horas cuál habrá sido el contenido de su declaración. Por omisión y lesiones graves. De ser encontrada culpable, doctor Carrión, ¿cuántos años sería la pena de prisión para Dina Boluarte? Bueno, al menos la proyección que está manejando la propia Fiscalía implicaría al menos cerca de los 22 años de prisión a los que proyecta. Pero eso naturalmente va a depender de si las hipótesis vinculadas a cada uno de los delitos se van confirmando en el marco de la progresión de la investigación, puesto que podría, por ejemplo, no sustentar una investigación por el delito de genocidio, pero sí pasar a una siguiente etapa por los delitos de lesiones graves o el delito de homicidio calificado. Pero aquí también tenemos que señalar que la imputación, es decir, la forma en la que la Fiscalía alega la participación de la presidenta, es una imputación algo compleja en atención a que ella no ha estado en el lugar de los hechos. A entender de la propia Fiscalía, tampoco habría dado una orden directa, sino que más bien se concentraría en ámbitos omisivos respecto al control de las Fuerzas Armadas en la comisión de estos delitos. De genocidio, doctor, ¿usted coincide con la opinión de algunos expertos que señalan que esta denuncia no prosperaría por el tema de genocidio? Sí, porque el delito de genocidio en rigor implica, destruir o tratar de parcialmente eliminar un grupo étnico, racial o religioso, algo que al menos en los casos que vienen siendo investigados no se tiene al menos un indicio primigenio para poder investigar, salvo en el transcurso de las investigaciones surja algún elemento que sí amerite abrir investigación por este delito, pero mientras tanto yo creo que esta imputación no está adecuadamente realizada. Un comentario para terminar el tema de Dina Boluarte, para pasar a los otros temas. ¿Está relacionado, doctor? Parece que hemos perdido. No. Está relacionado, doctor, a lo que ha ocurrido hace pocos días en Milagro, en Puno, donde han fallecido 6 efectivos militares. Se habla de que hay una responsabilidad política, una autoría política y una autoría directa
está en investigación, evidentemente no vamos a especular sobre el tema, pero le alcanza en este tema de responsabilidad política a la presidenta, al presidente del Consejo de Ministros y al ministro, en la medida que ellos han dado un documento legal, una resolución suprema de emergencia en Puno que los hace responsables. ¿Esa lectura es correcta, doctor? Es que si hablamos de responsabilidades políticas, Néstor, ya el actual primer ministro, por ejemplo, hace mucho debiera de haber dejado de formar parte del Poder Ejecutivo, desde la primera muerte que se realizó en el marco de las protestas, o el ministro del Interior actual o el ministro de Defensa. Vemos que al día de hoy el gobierno actual no ha asumido ningún tipo de responsabilidad política, ni por las cerca de 60 muertes, ni mucho menos ahora por la muerte de los militares acaecidas en Puno. Así es que es poco probable de que si no lo han hecho con tantos muertos tras de ellos, lo vayan a hacer ahora con los integrantes de las Fuerzas Armadas. Es más, los propios miembros de las Fuerzas Armadas han negado de que esto se debe a una orden errada que ellos han emitido, sino más bien a, digamos, la proactiva participación de los mismos pobladores para que sucedan estos hechos, como lanzar piedras, impedir el paso de los miembros de las Fuerzas Armadas y que les han obligado a tomar este camino que era para ellos mucho más dificultoso, que era cruzar el río, precisamente en el cual fallecieron estos 6 militares. Así es que si antes no han asumido una responsabilidad política, es mucho menos probable que lo hagan ahora. Clarísimo, clarísimo. Y en el caso, para pasar a Pedro Castillo, que ha reaparecido en la audiencia, ¿cuál es la situación en la que se encuentra? Porque esta es una nueva acusación, un nuevo pedido de prisión preventiva. ¿Cuál es la lectura en este caso de Pedro Castillo, doctor? Debemos de señalar que actualmente el expresidente Castillo se encuentra en Barbadillo a raíz de una decisión tomada por tanto el juez supremo como la Sala Suprema de imponerle una prisión preventiva por el plazo de 18 meses. Pero esta prisión preventiva está vinculada a la investigación que se le sigue por los delitos de rebelión y también por el delito de conspiración a la rebelión. Distinto es el caso de la audiencia que se realiza el día de hoy, puesto que esta está vinculada a los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y también el delito de colusión simple, en la cual la Fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva que tiene que dilucidarse en los próximos días. Si es que el juzgado decide amparar esta solicitud de la Fiscalía, ya el presidente Castillo no solamente estaría 18 meses preso preventivo, sino que esta podría ampliarse al plazo de 36 meses. Clarísimo, doctor. Vámonos al Congreso de la República con 92% de desaprobación. Este escándalo, un nuevo escándalo que no es de ahora, es de todos los congresos que tenemos memoria de los últimos 20 años, doctor, de congresistas que contratan a personal profesional o administrativo de apoyo y que, como dicen en el término popular, les mochan el sueldo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la situación de Magali, la congresista Magali Ruiz, sobre este tema? Bueno, este es un caso que nos hace recordar incluso al de Wilson Urtrecho, ¿no? Recordaremos que esta excongresista viene actualmente siendo juzgado por los delitos de concusión y también de enriquecimiento ilícito. Es la mecánica similar que ha utilizado, bueno, supuestamente la actual congresista de la República, y que por esos motivos ameritaría investigarla también por haberse apropiado indebidamente de los dineros de sus propios trabajadores. Así es que si es que se cumple con abrir una investigación, al menos en la Comisión de Ética, pues debería de responder posteriormente también a una investigación ante las instancias fiscales correspondientes. Sí, y en el caso de Magali, su situación es bastante delicada. Ha sido congresista, es congresista en este momento y ha sido miembro de la Comisión de Ética, de la que ha tenido que ser retirada. ¿Qué es lo que podría pasar? Hay una suspensión que cae por su propio peso de 120 días en el ejercicio de
de la función, pero ¿el delito puede ir más allá o solamente va a quedar en la suspensión administrativa? ¿Cuál es la lectura? Bueno, aquí habrían que incorporarse al menos dos canales de investigación distintas, ¿no? Por un lado, el ámbito Claro. penal, puesto que el apropiarse de dinero de sus trabajadores, como ya lo ha demostrado el caso de Wilson Urtrecho, configurarían dos delitos, el de concusión y el de enriquecimiento ilícito. Y por otro lado, la propia investigación que se le debe de realizar en el Congreso de la República, que podría incluso concluir con el desafuero, igual medida a la que se arribó en su oportunidad con el ex congresista Wilson Urtrecho. Así es que son estas dos investigaciones que pueden caminar paralelamente. De ellas va a ser más célere, doctor, la investigación en el Ministerio Público o en el Congreso de la República Legislativa. Las investigaciones por lo general en el Ministerio Público avanzan de manera muy lenta, a diferencia de las investigaciones en el Congreso de la República, pero estos tienen siempre motivaciones distintas, ¿no? Primero se tiene que identificar a qué partido pertenece este congresista, a efectos de ver si es que esto avanza de manera célere o no, porque si es una congresista que entiendo pertenece a APP y existen muchos representantes, al menos en la Comisión de Ética, que pertenecen a este partido, pues vemos de que la investigación no va a avanzar con la celeridad que se requiere y también podría equipararse el plazo a la investigación que se sigue en el Ministerio Público. Torongo no come otorongo, ¿no? Ese término popular se va a aplicar una vez más en este caso y en los que se presenten en el futuro. La situación no es igual para dos congresistas que han participado en el Ejecutivo de Pedro Castillo. Nos referimos a Betsy Chávez y a Roberto Sánchez, que han sido ya acusados en una primera etapa, ¿no? Para los dos en su condición de presidente del Consejo de Ministros y ministro. ¿Cuál es la situación de ellos respecto a esta denuncia constitucional, este inicio del proceso, doctor? Bueno, lo que ha decidido ya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es formalizar esta acusación para que luego pase a la Comisión Permanente y así pueda finalmente decidir el Pleno si se procede o no a la acusación en contra de estos tres congresistas. Ello habilitaría que la Fiscalía pueda pasar a la siguiente etapa, es decir, a la investigación preparatoria, y con eso habilitar medidas coercitivas como por ejemplo, o medidas cautelares como por ejemplo las prisiones preventivas, que en el caso del expresidente Castillo así se ha dado. El Congreso de la República aprobó la acusación en contra del expresidente Castillo e inmediatamente después de la formalización vemos que la Fiscalía ha cumplido con solicitar la prisión preventiva. De hecho, la audiencia que se está realizando el día de hoy responde a esa medida y no sorprendería de que siga el mismo procedimiento con los otros tres congresistas cuyo proceso ya está avanzado. Esperemos de que la Comisión Permanente tome pronto una decisión para que finalmente el Pleno sea quien ya finalmente decida si es que amerita o no acusar constitucionalmente a estos tres congresistas. Expresidentes, Alejandro Toledo está, creemos, no sé, usted nos va a ratificar o rectificar, gozando de las últimas horas en suelo norteamericano. ¿Esa lectura es correcta, doctor, a pesar de lo que ha señalado la justicia norteamericana, algunas observaciones al procedimiento y al tema del Ejecutivo norteamericano respecto a Alejandro Toledo? Todas las decisiones de fondo que tengan que ver con la aceptación o no de la extradición ya han sido tomadas, tanto por el Poder Judicial norteamericano, así como por el Poder Ejecutivo norteamericano. Es más, el día 9 de marzo está programada una audiencia ante el juez competente, en la cual se va a analizar la revocatoria de la fianza, por ejemplo, a efectos de que pueda ser detenido con fines de extradición el expresidente Alejandro Toledo, pero eso no obsta para que pueda también seguir haciendo uso de su derecho de defensa, interponiendo los recursos que él crea conveniente. De hecho, interpuso ya un recurso ante el Poder Judicial norteamericano a efectos de que suspendan su extradición, alegando que en el Perú actualmente no se viene resguardando el Estado de Derecho. Claro, ese argumento
¿Es válido para la justicia norteamericana el argumento de Toledo que no ofrece garantías la justicia peruana en la situación actual, en la situación política actual? Eso es un va a ser poco válido complicada esa situación, Néstor, porque si uno analiza cómo últimamente han venido actuando las autoridades peruanas, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, vemos de que ha habido cierto grado de inestabilidad o de poca predictibilidad incluso en sus propias decisiones, ¿no? Y obviamente el hecho de que el expresidente Castillo y muchos de sus exministros, ex cercanos colaboradores y exfamiliares vengan siendo procesados por la justicia, ha hecho de que tome esta ocasión el expresidente Alejandro Toledo para alegar también una eventual persecución política. Así es que es complicado hacer un análisis global, ya que en algunas ocasiones, incluso recordarás de que al dar el golpe de Estado el expresidente Castillo, se decidió que se reformulen o reestructuren ciertas instituciones del Estado, incluyendo el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, hasta la Fiscalía en su totalidad, con lo cual ahora estas autoridades han reaccionado ante esta medida y veamos hasta qué punto también garantizando los derechos del propio expresidente Castillo, con lo cual tiene un acto reflejo también en lo que está solicitando actualmente el expresidente Alejandro Toledo. Alejandro Toledo. En todo caso, doctor, creo que en este tema de Alejandro Toledo, como bien usted ha señalado, esta audiencia del 9 de marzo, en pocos días, en 2 días exactamente, podrá dar luces de cuándo podría realizarse la extradición del expresidente. ¿Eso es correcto? Claro que sí, esa ya sería una decisión final, no obstante existe también pendiente un recurso de apelación que va a tener que verse en una instancia superior y yo creo que ya es solamente cuestión de semanas a que la justicia norteamericana pueda cumplir con la extradición del expresidente Toledo. Producción me hace una observación para preguntarle, y nosotros cumplimos, el caso de Elian Carr es un poco más complicado. Es un caso complicado, Néstor, porque si es que la justicia norteamericana cumple con extraditar al expresidente Toledo, él únicamente va a poder ser juzgado en el Perú por el caso vinculado a los tramos 2 y 3 de la interoceánica y a su vez vinculado al caso Odebrecht. Pero no va a poder ser juzgada Elian Carr porque ella está vinculada a otro caso distinto, que es el caso Ecoteva. Y el caso Ecoteva, en la perspectiva de la extradición, se encuentra todavía en una etapa muy incipiente, puesto que recién el Ministerio Público, que es el Departamento de Justicia en Estados Unidos, recién está tramitando ese pedido de manera primigenia, con lo cual esperan algunos años antes de que la justicia norteamericana y también el Poder Ejecutivo puedan decidir la extradición de Elian Carr. Mientras tanto, ella no va a poder ser enjuiciada por el caso Ecoteva. La última información que tenemos, doctor, respecto a Alejandro Toledo, tiene este titular: Gobierno de Estados Unidos ratifica decisión de extraditar a Alejandro Toledo. Departamento de Justicia indicó ayer que Perú cumplió con requisitos para repatriar al expresidente. No escuché muy bien lo último. Sí, la noticia dice: el Departamento de Justicia de Estados Unidos ratificó ayer que el gobierno, la noticia es de hoy, que el gobierno peruano cumplió con todos los requisitos para la extradición del expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir $35 millones en coimas por parte, lo que sabemos, por parte de la empresa Odebrecht. La Corte de Apelaciones del 9º Circuito de California realizó la audiencia pública en la que se evaluó un recurso de Toledo que pretende anular el proceso. Esta diligencia fue fijada antes de que el Departamento de Estado aprobara la repatriación el pasado 21 de febrero. Es lo que estamos refiriéndonos a esta audiencia del 9 de marzo, doctor. Ahora, son dos tipos de alegaciones, ¿no? En esta alegación que ha presentado el Departamento de Justicia, ellos sostienen que ya al ser inminente la extradición de Alejandro Toledo, convendría revocar la fianza y alguna otra medida y procederlo a detener. Esta es una de las alegaciones que ha manifestado el propio Ministerio Público norteamericano y que va a ser motivo de sustento el día 9 de marzo. Existe también otra audiencia en la que se analizó
no ya la revocatoria solicitada por el Ministerio Público norteamericano, sino más bien el propio recurso presentado por Alejandro Toledo, advirtiendo las dificultades del Estado de Derecho que se encuentra o que él va a tener que afrontar una vez llegue al Perú. Así que son algunos recursos paralelos que están caminando a la actualidad, pero ninguno de ellos tiene que ver con el fondo de la decisión, sino simplemente con la suspensión de la extradición ya aceptada por la justicia norteamericana. Entonces está clarísimo la situación de Alejandro Toledo tiene las horas contadas en Estados Unidos. Gracias, doctor. Vamos a estar atentos en todo caso a lo del 9 para un comentario adicional a lo que se decida en esta audiencia con respecto a Alejandro Toledo y estos otros temas que siempre quedan y que en el tema penal es materia de consulta casi diaria de lo que está ocurriendo en nuestro país. Gracias, doctor. ¿Algún comentario? Gracias a ustedes. Muy buenos días. No, simplemente estar atentos a lo que pueda decidirse en la justicia norteamericana el día 9 de marzo y encantado de estar en tu programa, Néstor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día.